Muy buenas noches, mañanas, tardes. Bienvenidos a todos los oyentes de los cuentos de la antología narrada de vampiros. Estamos hoy con Ayetsus Balcázar Padilla. Él nos va a leer su cuento sobre el calibre sangriento. Y se trata de un grupo de sicarios que llega a Sinacantán, que quiere desplazar a los pobladores cafetaleros para cultivar coca. La gente se opone y matan a un anciano. Este hombre era aliado de los hijos de Camazots, hombres murciélago chupasangre que darán venganza a los sicarios. Y con ustedes les dejo a Jetsus. Buenas noches a todos. Pues bueno, vamos a entrar al relato de Calibre Sangriento. Y bueno, espero que tengan por ahí un bocadillo y una pequeña arma por si acaso llega algún hijo de Camazotz a su casa. Bueno, Calibre Sangriento. Si los hombres de Agustín Leiva hubieran escuchado las advertencias de los pobladores de Sinacantán, posiblemente siguieran con vida. De cierta manera, algunos seguían de pie dentro de alguna cueva o vereda a las montañas, pero obligados a estar desterrados de la civilización. La gente del pueblo se dedicaba a la agricultura. Sembraban maíz y café en las serranías de la montaña. El clima del lugar era templado y con vasta vegetación. Un poco de ganadería era ejercida por los ejidatarios más adinerados. Cierta tarde de septiembre, los hombres del cartel Rompehuesos llegaron a la comunidad. Y a partir de aquel día, las cosas nunca volvieron a ser iguales. Entre sus planes estaba expandir áreas de cultivo de amapola y marihuana en los cerros. Los agricultores locales mostraron su descontento al evadir su violenta intimidación. El cartel respondió de manera tenaz. Aquí hay dos opciones, mi gente. Mire, don Lorenzo, o trabajan para nosotros o se van a la fregada. Si eligen la primera opción, podrán percibir un sueldo nunca antes visto, además de protección por nuestro grupo. En cambio, al elegir la segunda opción, es muy posible que sea la última vez que nos veamos. Mencionó el chacal y guiñó un ojo. Es el apodo de aquel moreno alto y con barba que trabajaba para los rompehuesos. Don Lorenzo era un viejo agricultor indígena que poseía cientos de hectáreas de cultivo de café en el cerro. Ante la llegada de ese grupo de narcos, sus tierras serían confiscadas por ellos para posteriormente ser utilizadas para campos de cultivo para la droga. El chacal venía acompañado por tres guardias armados hasta los dientes. Un camión lleno de personas subieron a su terreno y empezaron a cortar las matas y los árboles que estorbaban en el lugar. Cuanto más rápido avanzaban, mucho mejor. La siembra debía empezar. Toda mi familia ha vivido por generaciones en esta montaña. Nuestras tierras han sido fértiles para el cultivo del café, pero me niego a formar parte de su asqueroso negocio. Mencionó con crudeza a don Lorenzo y escupió al suelo. Debería analizarlo mucho más, pinche tío, dijo el chacal. El anciano lo observó con lástima y dijo una oración en su dialecto local. El chacal lo vio con desagrado y preguntó: ¿qué es lo que ha dicho el viejo? Uno de sus hombres se acercó y le explicó. Lo que ha dicho es que la furia de los hijos de Camazotz devore a toda tu gente. ¿Y qué diablo significa eso? Refunfuñó y todos se encogieron de brazos. Maldito bastardo, te trato de ayudar y así me amenazas. El sicario no vaciló más. Sacó su revólver y le dio un palazo en la cabeza al viejo. Los sesos se esparcieron en la puerta y sus familiares se escondieron en la casa gritando de terror. En ese instante, una colonia de murciélagos voló más arriba en las montañas. Todos los pobladores presentes vieron con temor aquel panorama. Desde ese momento, las advertencias no pararon de llegar.
¿Por qué carajos no quieren avanzar? Cuestionó el gordo jefe Ricardo, el mazo del sur, a ver a los indígenas que trabajaban con él, que no querían subir más arriba en la vegetación. Todos murmuraban entre sí con su lengua y se alejaban del lugar. Los chicos dicen que no quieren trabajar más adelante. Temen que los hombres murciélago bajen y los lleven a sus cuevas, explicó uno de los traductores que trabajaban para el cartel. ¿Hombres qué? ¿Por qué pensarían en semejante tontería? Hace unos días el jefe chacal mató a tiros a un anciano en el pueblo. Según los pobladores, ese viejo tenía mucho contacto con los llamados hijos de Cabazot, unas criaturas que según viven entre los cerros más altos. El mazo tomó su AK-47 y disparó una ráfaga de balas al aire. Todos los trabajadores lo observaron asustados. Aquí se viene a trabajar, carajo. Quien no quiera, me lo cargo de un plomazo, sentenció el sicario. Muchos de los narcotraficantes dormían en las haciendas que habían arrebatado los ejidatarios. Por las noches algunos se ponían a tomar. La música y el licor no paraba hasta el amanecer. Uno de los vigilantes escuchó en la madrugada un poco de ruido que venía entre las parcelas. Se acercó cargando su rifle y apuntó su lámpara entre la oscuridad. Un par de ojos rojos fue revelado a unos metros de él. ¿Qué diablo es eso?, se preguntó mientras apuntaba. De pronto una masa oscura y densa se le precipitó encima. Ante el impacto soltó el arma lejos de sus manos. El hombre trató de liberarse de aquel bulto negro de carne, pero tan pronto quiso escapar, un par de filosos colmillos se hundieron en su cuello. ¡Ayú! Un intento de auxilio fue expresado hasta que el narco desfalleció. Al día siguiente, todos los miembros se sintieron aterrados al notar al hombre abatido en el monte con la piel pálida y con una expresión de horror indescriptible en su rostro. ¿Qué le ha pasado a este tipo?, preguntó al chacal. Tal parece que una bestia lo atrapó. Al notar su cuello, tal vez algo parecido al chupacabras le succionó hasta la última gota de sangre. Los trabajadores no paraban de hablar y uno de ellos se acercó al jefe. Disculpe vuestro atrevimiento, maestro, pero muchos de los muchachos ya no quieren cosechar en esta zona. Si gustan, pueden acompañarlos a otro lugar, pero aquí ya no es seguro. Puras pinches chingaderas, Jacinto. Aquí hemos prometido al patrón Leiva que cultivaremos toneladas de cocaína. No nos iremos sin dar pelea, sea lo que sea que esté chingando detrás de este pedo, expresó Ricardo con saña. Tengan mucho cuidado, amigos. Aquellos monstruos deben estar enfadados por la muerte de Lorenzo. Por décadas, aquel brujo siempre llevó sangre de sus animales como ofrenda a la montaña. Las malas lenguas decían que aquel viejo se podía comunicar con ellos y les pedía favores para eliminar a sus enemigos. Si realmente quieren saber de lo que hablo, deberían de ir a ver a su tumba, a la tumba de don Lorenzo. Seguramente algo deberán de encontrar, explicó Jacinto con temor. Al acabar, se retiró con sus compañeros lejos de la hacienda. Uno de los hijos del indígena acompañó al grupo del chacal al panteón. Aunque algo incrédulos, trataban de asimilar todo lo que pasaba. No por ningún pequeño susto dejarían los actuales campos de cultivo. Cuando estuvieron cerca, pudieron notar con perturbación que su tumba yacía expuesta a la intemperie, tal como si alguien la hubiera profanado. Aquí es, dijo el chico temblando. Pero aquí no hay nada, reclamó el chacal. Le juro que aquí lo enterramos a su merced. No tenemos idea de lo que ha sucedido. Los narcos se miraron intrigados. ¿Qué carajo estaba pasando? Los pocos trabajadores que regresaron a las parcelas notaron con preocupación que muchas de las matas habían sido aplastadas y grandes pisadas se miraban en la tierra.
tal como si alguna fiera hubiera merodeado con saña en todo el territorio. Además de que los perros que cuidaban el lugar yacían destrozados, con sus tripas dispersas en todo el área. Ante la acumulación de los problemas, los sicarios tenían que encontrar la manera más viable de acabar con el conflicto. Esa misma tarde los integrantes del grupo se alistaron con todas las armas que pudieron para subir a la montaña y enfrentar a fuese lo que fuese que estaba detrás de todo esto. Más allá de los temores de los pocos trabajadores que fueron obligados, las advertencias estaban a plena vista, ignoradas por los sucios intereses de la droga. No creo, no creo que sea buena idea ir a las cuevas, opinó José Andrade mientras fumaba marihuana. Él era uno de los botánicos que trabajaban para el cartel. Si lo que los indígenas hablan sobre los posibles hijos de Camazotz se tratan de una estirpe perdida del mítico dios murciélago Camazotz, de lo que hablaba la cultura maya en la antigüedad, estamos a punto de meternos en camino de 11 varas. Cuentan las leyendas que aquel monstruo era una especie de ser antropomórfico con alas y rostro de murciélago. Hacía tanto bien y mal ante los que lo buscaban. El chacal y el mazo lo observaron con cierta seriedad, hasta que estallaron en risas. Seguramente deben ser unos pinches salvajes que viven confinados en las sucias cuevas de las que hablan. Esos indios puras mentiras dicen. Y si realmente encontramos algo peligroso, no creo que pueda darnos frente ante nuestros fusiles de alto calibre y rifles de asalto. Hasta tenemos granadas y bombas de molotov. Aquellos engendros no sabrán lo que les picó, comentó el mazo seguro de sí mismo. Así es, mi buen. Nos encargaremos de esos estorbos sin problemas. Sabrán realmente por qué somos el cartel rompehuesos. Nadie que se ha metido con nosotros ha vivido para contarlo, afirmó su compañero. Andrade los vio con desaprobación, pero los dejó entre sus delicios de grandeza. Esa misma noche partirían hasta San Cristóbal para alejarse de lo que podría desembocar en aquello. La vegetación del bosque y de las montañas de Sinacantán resultaban maravillosas y frondosas en el día, pero se tornaban laberintos de maleza y estridente por sonidos de insectos y lechuzas al anochecer. A pesar de que las especulaciones de los hombres del cartel avanzaron sin durar más, muchos amenazados por si deseaban escapar de su valiente trabajo. Todos cargaban armas largas, filosos machetes y hasta granadas. Un conjunto con sus chalecos antibalas y linternas. Se sentían invencibles ante el territorio hostil al cual se adentraban. Un poco de neblina bajaba del cerro y las nubes habían ocultado a la luna en cuarto menguante que se miraba en las alturas, dejando la pesada penumbra ocultar todo. Luego de ascender por el terreno del relieve, podían encontrarse cerca de la cúspide de la montaña. Pasando aquellos árboles, encontraremos a la cueva de Sot. Deberemos ser muy precavidos, mencionó Jacinto con voz cortada. Jamás en su vida había cargado un arma y sus manos temblaban apuntando hacia el frente. ¡Avancen!, ordenó el chacal. Los obreros avanzaron primero y tan pronto atravesaron la maleza con sus machetes, algo terrible se escuchó. Unos fuertes gruñidos se expandieron en el área y unas grandes sombras atravesaron las alturas. Los sicarios dispararon hacia arriba y por breves instantes los destellos de fuego se perdieron en las copas de los robles y pinos. Un silencio crudo se manifestó y miraban a todos lados buscando cualquier movimiento sospechoso. ¡Miren ahí!, exclamó un arco, y algo enorme se apareció ante ellos. Cuando la bestia tocó el suelo, su altura podía rondar más de 2 metros y unas monstruosas alas que extendían su tamaño a más de 5 metros de envergadura. Poseían unas afiladas garras en cada extremidad y su rostro animal expresaba la apariencia de un diabólico quiróptero. Varios hombres dispararon sobre la criatura,
Pero ésta avanzó, lanzando grandes manotazos con sus extensas alas. Ante el horror de todo aquello, otras 3 bestias descendieron y atraparon a varios hombres, llevándolos al cielo y desapareciendo entre las nubes grises. ¡Maldita sea! ¿Qué son esas cosas? Son los hijos de Camazotz, viles hijos del demonio. Los gritos se perdieron entre la espesa oscuridad, y poco a poco las ráfagas de las armas cesaron por completo. Algunos indígenas huyeron, pero gran parte de los sicarios fueron atrapados y llevados por los monstruos. Una de ellas se había quedado sobre un árbol y succionaba la sangre del jefe gordo, el mazo del sur. Sus pocos quejidos fueron opacados por la pérdida de conciencia al ser chupado hasta la última gota de fluido. El chacal se había escondido entre la vegetación y observaba con impotencia a la criatura arriba hasta que un bulto negro cayó frente a él. «Tú ir con nosotros», gruñó la deforme criatura gesticulando con crudeza la lengua humana. El chacal intentó disparar, pero su brazo fue amputado con un golpe de las garras de la bestia, momento en el cual soltó un alarido desgarrador. Luego fue sostenido y llevado hasta la gran cueva que se abría cerca de ellos. El sicario fue arrojado al suelo como una basura de carne, y las altas paredes con humedad soltaban un aroma nauseabundo. Poco a poco, una silueta oscura se fue acercando a él. «¿Quién eres tú?», gritó con terror el narco. «Soy Lorenzo. Ahora es momento de ajustar cuentas», dijo con voz cruda el anciano que apareció. «No puede ser, pero yo te maté. Nadie mata a un vampiro sin perforarle el corazón». En aquel momento el viejo Lorenzo fue cambiando de forma. Su rostro se deformó hasta portar una nariz abierta como ventosa. Sus brazos extendieron prominentes alas y sus orejas fueron alargándose. Sus manos se convirtieron con amplias garras. El chacal intentó escapar de aquello, pero más indígenas altos y con ojos negros los fueron cercando, abriendo sus fauces y mostrando sus afilados cuchillos. Pronto, el monstruoso hombre murciélago tomó al narco y le degolló la cabeza con una feroz mordida. Seguidamente, metió las garras en su diafragma y devoró el corazón del chacal con deleite. Tras el festín, todos los hijos de Camazotz se retiraron a su profunda cueva, llevando consigo a varios hombres entre sus garras. Posiblemente los consumirían poco a poco hasta dejarlos como un pellejo con huesos. Calibre sangriento. Bueno, eso fue el relato y esperemos que los hijos de Camazotz no atrapen a ninguno de ustedes que están viendo esta narración. Mucho cuidado, en las montañas de Chiapas se esconden criaturas y no hay que subestimar sobre ellas. Muchas gracias, aquí fue Ayetos Balcázar Padilla y den like al video y compártanlo. Aquí los miembros del Concilio de Escritores del Abismo dando los mejores relatos que pueden escuchar aquí en la web.